Bien, como les comentaba entonces, el trabajo se llama Análisis y contribuciones sobre la zona de protección decretada por los cuerpos de agua en la cuenca de Santa Lucía, porque justamente pretende eso. A ver ahí, ¿se escucha? No está prendido. Está apagado, ¿Ahora? Ahora sí, bien. Los autores son Beatriz Sosa, Ismael Díaz, Ana Laura Calleja, Víctor Cantón y Marcela Scott. Beatriz, Ismael, Víctor y Marcel pertenecemos todos al Laboratorio de Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental del Territorio del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales. Y Ana Laura Calleja trabaja en la asesoría tributaria de la Dirección General Impositiva y además trabaja en la Facultad de Ciencias Económicas. Esta presentación estuvo a cargo de mi persona y de Lucía Elben, que está allí, que se ha incorporado hace poco también a trabajar y pensar sobre esos temas. En ese marco, bueno, la medida 8, ¿qué es lo que vincula, qué es lo que intenta proteger los sistemas riparios? ¿Qué son los sistemas riparios? Son sistemas semiterrestres que se extienden desde el borde de los cursos de agua hasta el comienzo de las tierras altas. ¿Sí? Sería la zona intermedia entre la acuática y la zona de ladera. Estos sistemas son muy vulnerables, no solo en Uruguay, eso es importante que lo tengamos en cuenta, o sea, el contexto global en el que estamos enmarcados. ¿Sí? Piensen que se estima que en el siglo XX estos ecosistemas se han perdido entre el 64% y el 71% de su superficie. Son sistemas muy vulnerables. ¿Por qué? ¿Cuáles son las principales causantes de este deterioro? Lo podemos agrupar en tres grandes grupos o conjuntos. Afectaciones vinculadas a los sistemas acuáticos. Decíamos que eran justamente un ecosistema de interfase. Bueno, todo lo que afecte a los sistemas acuáticos va a terminar afectando a estos ecosistemas. ¿Cuáles son las principales afectaciones? La construcción de represas, la canalización y el dragado del río y el desvío de los ríos. También se ven afectados por factores que funcionan a nivel de los sistemas terrestres, que son la explotación agrícola, el riego a gran escala, la construcción de infraestructura vial y la contaminación agrícola, urbana e industrial. Y además son afectados por procesos que suceden en los mismos sistemas riparios. Los más destacados en este contexto son la tala de bosque y las invasiones biológicas. Como les decía, estos ecosistemas, o sea, Uruguay no escapa a este marco global y la cuenca de Santa Lucía en particular tiene problemas ambientales que afectan a estos ecosistemas vinculados a la inexistencia de un adecuado sistema de saneamiento, a la inapropiada gestión de los residuos, vertidos de efluentes industriales, erosión de suelo por prácticas agrícolas inadecuadas, uso abusivo de agrotóxicos, vertido de efluentes de tambos sin tratamiento previo, tala de bosque y forestación en la zona alta de la cuenca. Serían los principales factores. En ese marco es que estamos hablando del Plan de Acción para la Protección de la Calidad de Agua, cuyo objetivo es formular y ejecutar las acciones principales para controlar, detener y revertir el proceso de deterioro de la calidad de agua. Ustedes ya lo saben, pero vamos a ver por qué lo planteo en esta presentación. Básicamente porque en ese plan está incluida la medida 8, que es esta zona de amortiguación sin laboreo de la tierra en una franja de 40 metros. Ahora, si pensamos en la medida 8, ¿funciona para qué? Para proteger a los sistemas riparios. ¿Cuáles son estas funciones ecológicas de los sistemas riparios? El filtrado de contaminantes y nutrientes provenientes del uso agrícola exclusivo en las tierras altas y también la protección contra procesos erosivos e inundación. Tienen otros como la provisión de hábitat y los corredores ecológicos, pero los dos primeros son fundamentales porque su primer función ecológica está muy vinculada al objetivo del plan de acción. Ahora, su segunda función ecológica, la protección contra los procesos erosivos y las inundaciones, con la conservación de ese ecosistema cumpliríamos además otro objetivo que quizás no esté tan explícito en el marco del plan que tenemos para la cuenca de Santa Lucía. Es en ese marco que nos planteamos este objetivo. ¿Cuáles son las posibilidades de implementar en forma efectiva esta medida 8? Y nos planteamos estos objetivos específicos. Tipificar los principales ambientes presentes en la zona de protección, analizar la actual delimitación, analizar las posibilidades de instrumentación de la normativa vigente y evaluar las posibles estrategias territoriales para articular la conservación con la producción. ¿Cómo realizamos
la tipificación de los principales ambientes presentes en la zona de protección, lo hicimos en función de un material que ya teníamos, que era el inventario de humedales para la cuenca del río Santa Lucía. Este inventario lo hizo el laboratorio en el que yo trabajo en el marco de un convenio con la Dinama, ¿sí? Entonces, en ese marco lo que nosotros tenemos caracterizado para la cuenca del Santa Lucía son las zonas riparias que les mostraba, que se clasifican en varios grupos. Praderas artificiales, o sea, praderas inundables por uso ganadero, que se llaman para la clasificación de Ramsar, porque es un inventario que se hizo justamente para cumplir con el objetivo de la convención Ramsar, sistema artificial, pero que a los efectos son praderas inundables con uso ganadero. El sistema fluvial, que son los bosques fluviales, y después el sistema palustre, que son praderas inundables. Esos tres sistemas son los que fundamentalmente se encuentran en la zona buffer de la cuenca de Santa Lucía. O sea, coinciden con los ambientes ubicados en la zona de protección. Y por eso constituye, o nos pareció que constituía, una herramienta interesante para hacer este análisis. Lo que hicimos fue, en el mapa este, es el inventario de humedales, ¿no? Los sistemas riparios que les estaba contando. Y lo que hicimos fue cruzar este mapa con el otro, que es justamente la delimitación de la zona buffer. Acá hay algo bien importante para decir, que esta delimitación corresponde a la delimitación del 2015, porque es un trabajo del 2016. Pero bueno, como a los efectos ilustrativos nos parece que igual resulta pertinente. La superficie de humedales clasificada en el inventario para la cuenca fue de 196.916 hectáreas, que representa el 14,5% de la superficie de la cuenca. Ahora, cuando cruzamos los humedales del inventario con la zona buffer, vemos cuál es la tipificación, que era nuestro objetivo, cuáles son esos tipos de humedales. Y nos queda que el bosque fluvial representa el 24% de la superficie de la zona buffer, las praderas inundables el 22%, inundables modificadas, perdón, y praderas inundables el 20%. El conjunto de los sistemas riparios que pertenecen a la zona buffer comprenden un total de 6.563 hectáreas. ¿Qué es lo que podemos sacar como primeras conclusiones? Que las zonas riparias en la zona de protección incluyen praderas inundables modificadas, praderas inundables y bosques riparios. Entonces, como primer colorario, la gestión de esta zona debe considerar la conservación y restauración del bosque, pero también de las praderas inundables. En general, cuando pensamos en la zona buffer, siempre hablamos del bosque, pero hay que prestar atención que quizás haya muchas zonas que son praderas y que también merecen su protección. Yo cuando venía para acá pensaba, a veces es fácil darse cuenta, de hecho lo hacemos con estudiantes, cuando el bosque fue talado y es un bosque que fue talado. O sea, se ve geométricamente, uno lo ve en las imágenes satelitales, pero en otros casos, que la pradera haya sido bosque en algún momento, es más difícil de detectar. Entonces merece la pena hacer un análisis en relación a la tipificación de qué ambientes queremos conservar cuando nos estamos refiriendo a la zona buffer. Un segundo colorario, no menos importante, es que los ambientes de la zona de protección, para la delimitación que teníamos, representan el 0,5% de la superficie de la cuenca. Estos ambientes representan el 3,5% de los ambientes riparios de la cuenca. Entonces, nosotros entendemos que resulta pertinente reevaluar la delimitación de la zona de protección, ya que el conjunto de los ambientes riparios que comprenden la misma resulta muy reducido en relación al total de los ambientes riparios. Pasamos ahora al objetivo 2, que era, bueno, evaluar las posibilidades de instrumentación de la normativa vigente. Y lo primero que pensamos fue, bueno, ¿cuál es la orientación que tienen las políticas de protección ambiental? En este marco, lo primero que surge es, bueno, en general nos manejamos con el enfoque tradicional que dice el que contamina paga, y básicamente estamos asignando entonces multas, ¿sí? Ahora, actualmente también se consideran otras herramientas económicas que pueden ser impuestos ambientales, incentivos tributarios y subsidios. ¿Y por qué pusimos el foco en estas, no? Más en los incentivos hacia la conservación. Porque el que contamina paga. Piensen en el bosque. Una vez que el bosque se taló, ¿cuánto tiempo y cuánto dinero tenemos que invertir en su restauración?
Entonces, implementar políticas vinculadas a la lógica del que contamina paga finalmente no es una estrategia inteligente desde el punto de vista de la conservación. Por eso hicimos el foco en, bueno, busquemos mecanismos de incentivos para la protección. El incentivo más típico que conocemos todos es el del registro del bosque ante la DGF. Entonces, algo como básico sería, bueno, deberíamos promover el registro de estos bosques porque justamente constituye un incentivo. Seguimos pensando en el tema de cuáles eran estos posibles incentivos y qué es lo que vimos allí. ¿Cuál es el beneficio fiscal por excelencia en este marco? El que justamente se viene encuadrado dentro de la Ley de Promoción de Inversiones. Según esta ley, se pueden exonerar o generar beneficios fiscales a proyectos e inversiones que generen externalidades positivas con énfasis en las mejoras en la calidad del agua y el suelo. Dichas inversiones deberán lograr un ahorro o eficiencia por encima de los parámetros mínimos exigidos por las normas nacionales e internacionales. Esto es para poder entrar en la lógica de los incentivos de la Ley de Promoción de Inversiones. Ahora, está claro que en relación a la zona de protección resulta difícil definir estos parámetros porque el decreto de la zona 8 lo que es un decreto de prohibición. Y además, lo que estuvimos viendo de la lógica administrativa referente a cómo se ingresan los proyectos y el trámite que se hace para la exoneración o poder acceder a estos beneficios fiscales, básicamente se genera en el marco de evaluación individual de cada proyecto y eso no constituye necesariamente una estrategia que oriente a la integralidad de la gestión territorial que requiere el trabajo sobre la cuenta. Entonces, pensamos, bueno, ¿qué tal si existiera un fondo que viabilice económicamente la gestión de este territorio, considerando las especificidades y las necesidades? Esto puede parecer muy loco, pero en realidad en la lógica de un fondo, nosotros lo tomamos el ejemplo de la ley de la megaminería. En esa ley ya prevía la existencia de un fondo donde después ese dinero se iba a redistribuir en distintos usos. Entonces encontramos este trabajo de Faile et al. 2015, estos son economistas, no lo hicimos nosotros, y ellos evaluaron, bueno, ¿cuánto costaría excluir completamente la actividad productiva de la zona si la zona de buffer tuviera unas 26.000 hectáreas y lo calcularon en $2.800.000 y hicieron otra opción con actividad ganadera que la calcularon en $1.300.000. Ahora lo que hicimos nosotros fue ajustar estos números a la superficie concreta que tenemos, esas 6.500 hectáreas, y nos estaría dando un costo anual de $700.784. O sea, esto hay que verlo, ¿no? Pero bueno, por lo menos para tener una idea y un orden de magnitud de lo que estamos hablando. ¿Qué pasa con estos números? Los montos estimados para contribuir a la conservación de la protección, incluso en un escenario de máxima protección de exclusión total de la actividad productiva, ¿sí?, resultan inferiores a los costos necesarios para revertir el deterioro de la calidad de agua. Por ejemplo, y estos datos los sacamos de la página de Presidencia del 2013, pero dice, costo de construir una planta de dióxido de cloro y una planta automatizada de aplicación de carbono activado en la usina de agua corriente cuesta esto. O sea, la diferencia es, fíjense de lo que estábamos hablando, $706.000 anual, ¿no? Pero frente a lo que cuesta construir esta planta. Entonces, esto nos lleva a otra cuestión que es bien importante que tengamos en cuenta, que es que resulta más costoso al día de hoy implementar medidas de mitigación del daño que las medidas de conservación. Y es por eso que nosotros planteamos la pertinencia de analizar un conjunto amplio de herramientas económicas. Está bien, las multas son necesarias, pero en conjunto con una operativa bastante más abarcativa, que pueda incluir también beneficios para la conservación. Bueno, y finalmente lo que nosotros estuvimos evaluando eran las posibles estrategias territoriales para articular conservación y producción, y en ese marco identificamos 3 escenarios posibles. El primer escenario es en el cual la zona de protección excluye completamente las actividades productivas, y bueno, que es el que coincide con la propuesta de la medida 8 que tenemos actualmente.
nosotros lo vemos como que es una medida antagónica en relación a la lógica histórica del uso del territorio y por tanto supone un nivel latente de conflictividad. Esta es una cuenca que ustedes lo tienen mucho más claro que nosotros. Históricamente el uso productivo en la misma es muy fuerte, entonces hay una vinculación directa entre dejar de producir ahora podría generar una conflictiva, ¿sí? Entonces supone restringir también la superficie asignada a la conservación. Veíamos que sería pertinente incrementar esta superficie en la zona 8, de la medida 8, pero si nosotros tenemos una conflictiva latente en relación a eso, aumentar la superficie genera mucha conflictiva y probablemente no se pueda viabilizar. En ese marco, bueno, pensamos cuál sería otra estrategia de ordenamiento de este territorio. Bueno, la zona de protección excluye completamente las actividades productivas y se resuelve en un gradiente de continuidad hacia áreas con mayor intensidad de uso. Entonces tendríamos una medida, el verde más oscuro sería el cero actividad y iríamos de alguna manera diluyendo esto, ¿sí? Esta configuración implica ampliar y zonificar la zona de protección y supone, estas son cosas que conversamos nosotros, ¿no? Un incremento de las tensiones y podría ser más difícil la instrumentación y el control cuando estamos trabajando en zonificar lo que podría ser la zona buffer. Finalmente encontramos la tercera, que sería, bueno, esta zona no excluye las actividades productivas, pero supone el escenario que, bueno, podría reducir las tensiones frente a las alternativas de producción y conservación e incrementaría su viabilidad económica reduciendo los costos de posibles subsidios a los productores. Lo que planteamos es que, bueno, en esta estrategia se reduce la tensión conservación-producción resultante de las lógicas históricas de uso del territorio y podría facilitar la apropiación de la propuesta por parte de los actores involucrados y consecuentemente su efectiva implementación. También planteamos que en un contexto de no exclusión podría revisarse la zona de limitación e incrementarse la superficie y también permitiría implementar nuevas modalidades de sistemas productivos que podrían constituirse en valiosos ejemplos de superación de la lógica de separación entre producción y conservación. Y acá lo hablamos con los compañeros cuando preparábamos esta charla, porque básicamente, ¿por qué yo no quiero una actividad productiva en la zona de amortiguación? No es por un tema caprichoso. ¿Cuáles son mis objetivos? Es que cumpla con la capacidad de filtrado del ecosistema y lo que estábamos viendo con la segunda función ecosistema, que nos ayude también de alguna medida a evitar las inundaciones y el controlar la erosión. Entonces lo que yo tengo que pensar es, esta actividad productiva que se está desarrollando en este territorio, ¿cómo afecta a esas dos funciones ecosistémicas? Si yo encuentro actividades productivas que no estuvieran afectando a eso, podrían ser compatibles con la medida 8. Por eso nosotros hablamos de, bueno, superar, necesitamos pensarlo, pero también necesitamos superar este antagonismo entre conservación y producción. En ese marco orientamos, bueno, si nos tocara a nosotros hacer un plan de gestión, ¿qué haríamos? Trabajaríamos en una primera fase con exclusión de la actividad productiva, que sería de rápida implementación, pero requiere viabilizar estrategias económicas que posibiliten la implementación de un área de exclusión y necesitaríamos ajustar los mecanismos administrativos y de contralor. Después pensamos que necesitaríamos una fase 2 en diseño de la estrategia de integración entre conservación y producción, que requiere la construcción de acuerdos y la generación de insumos técnicos que permitan el diseño efectivo de una estrategia de integración productiva. Tampoco podemos hacer cualquier cosa, tenemos que tener claro qué es lo que se puede hacer y cómo lo vamos a hacer. Y finalmente una fase 3, que sería la integración de la actividad productiva, que requeriría implementar mecanismos económicos, administrativos y de contralor definidos en la fase 2, ejecutar un plan de monitoreo y, bueno, posteriormente desarrollar instancias de evaluación. Bueno, capaz que fue muy rápido, pero tenía 15 minutos, así que muchas gracias.